Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarlo de aquí, de mi hogar. Que el Señor les bendiga mucho. Y quisiera en esta hora darle gracias al Señor por darme esta hermosa bendición de poder llevar una pequeña reflexión. Y sin duda una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que espero que poder explicarla de la mejor manera y que pueda ser una bendición para ustedes. Los invito a orar en unos breves minutos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de la noche queremos darte gracias por tu gran amor y por tu grande misericordia. Señor, yo pido que puedas bendecir, Señor bendito, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a cada uno que pueda estar viendo este video, Señor bendito. Yo te pido que los bendigas grandemente, que tú te puedas manifestar, Señor, en medio de tu palabra, Padre Celestial, y puedas obrar conforme a la necesidad de cada hogar y de cada familia, en el nombre de Jesús. Señor, guía mi vida, Señor bendito, guía mis palabras, Señor, que no sea yo, sino que seas tú a través de mi vida, Señor, hablando con claridad y con entendimiento, como solo tú lo sabes hacer, Señor, y que ellos, Padre Celestial, puedan entender tu palabra, Señor, y lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias. Todo te lo pido en el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quisiera invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 9 al 11. Dice así: Daos prisa, ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Bueno, sin duda, como ustedes habrán leído, muchos de ustedes conocen esta historia, ¿no es cierto?, que es la historia de José. Los duros momentos que le tocó pasar y vivir a José, ¿no es cierto?, antes de llegar a esta instancia, de ser el segundo de Faraón, ¿cierto?, de ser puesto como el señor de la tierra de Egipto. Y vivió muchas instancias difíciles, y yo quisiera ver un poco las similitudes, hacer ver un poco las similitudes que tiene José, ¿no es cierto?, con Jesús. Porque Jesús, ¿no es cierto?, está sentado a la diestra de Dios Padre, y Jesús en su momento también fue traicionado por sus hermanos. La palabra en el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice el libro de San Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y terminaron, ¿no es cierto?, crucificándole. A José, sus hermanos, ¿no es cierto?, también lo traicionaron y terminaron vendiéndolo, ¿no es cierto?, como esclavo a los egipcios. Pero aquí en el momento que estamos viendo, ¿no es cierto?, es un momento muy difícil para Egipto, ¿no es cierto?, en ese entonces, y para los alrededores en general. Y dentro de eso también estaba, ¿no es cierto?, Canaán, que era la tierra prometida, ¿no es cierto?, la tierra donde donde Dios le dice que fluye leche y miel. Pero vemos, ¿no es cierto?, que Egipto era un lugar, ¿no es cierto?, si lo podemos comparar de alguna manera con nosotros en este tiempo, Egipto de alguna manera representa o simboliza, ¿no es cierto?, el lugar de aquellos donde no está Dios, ¿no es cierto?, de aquellos donde adoran imágenes, donde tienen muchos ídolos. Aún más, yo quisiera que pudiéramos ver un poco lo que se vive en Egipto. Y para eso yo quisiera invitarlos, ¿no es cierto?, a ustedes a que puedan abrir su Biblia en el libro de Gálatas, puedan ir conmigo al libro de Gálatas, Nuevo Testamento. Déjenme buscar Gálatas. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Aquí hay algunas características de lo que sucede, ¿no es cierto?, en Egipto.
de lo que sucede en aquellos que no tienen, ¿no es cierto?, a Cristo en su corazón. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican, ¿no es cierto?, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas de estas cosas, ¿no es cierto?, son las que se viven en el mundo, son las que se viven en aquellos que no tienen, ¿no es cierto?, a Dios en su corazón, ni a Dios en sus hogares, en sus familias. Y se le compara, ¿no es cierto?, con Egipto, y en realidad es bastante bastante claro lo que la Biblia nos enseña, lo que se vive y lo que se hace en Egipto. Aún más, eso es lo que vemos en la sociedad, lo que se hace en oculto. Muchas de estas cosas se practican oculto, pero muchas de estas ya no se están ocultando, están saliendo a la luz. A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Para muchos es molesto oír o escuchar el nombre de Dios. Nos llaman hoy a nosotros, nos llamaban un tiempo a nosotros intolerantes, pero los intolerantes ahora se están volviendo ellos porque no quieren saber ni quieren oír, muchos de ellos acerca de Dios. Y quisiera que veamos también un poco el carácter de las personas en este tiempo, ¿no es cierto? Que yo lo invito, ¿no es cierto?, a que vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, ¿no es cierto?, nos habla un poquito el apóstol Pablo acerca del carácter de ellos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí nos habla un poquito acerca del carácter también de las personas, específicamente de este tiempo, porque Pablo se está refiriendo, ¿no es cierto?, también a este tiempo, el carácter de las personas, lo que está sucediendo, y sin duda no es bueno, sin duda es difícil. Y Dios, ¿no es cierto?, entendiendo esta situación, hay dos cosas que nos están afectando a nosotros fuertemente. Una que partió, ¿no es cierto?, el año pasado, que fue la crisis social, donde vemos, ¿no es cierto?, el carácter de muchas personas, y de esas personas que vemos, ¿no es cierto?, son personas que también nos han estado liderando. Vemos el carácter, vemos que hay muchas similitudes con los caracteres que nos muestra acá la Escritura. Pero vemos también, ¿no es cierto?, otra cosa que nos está a nosotros azotando hoy en día, que es este tema de la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID-19. Y sin duda está afectando a muchos. Hay muchas personas que han perdido miembros de su familia. Hay muchas personas que tienen temor de perder miembros, ¿no es cierto?, de su familia, en especial, ¿no es cierto?, a personas de la tercera edad. Y producto de eso mismo, ¿no es cierto?, es donde muchas personas están empezando a escuchar, están empezando a buscar y empezando a levantar su cabeza y mirar al cielo y a clamar, ¿no es cierto?, al único y verdadero Dios. Pero también vemos que en ese entonces, en Canaán, ¿no es cierto?, también llegó el hambre, también llegó la sequía y también llegó la escasez. Y si nosotros nos ponemos a ver un poco lo que era la familia de Jacob en aquel entonces, en Jacob, ¿no es cierto?, en su familia había disensiones, había pleitos, envidia, odio entre ellos, cómo ellos llegaron, ¿no es cierto?, a maltratar y a tal punto de vender a uno de sus hermanos, por la envidia, ¿no es cierto?, y por el odio, por el resentimiento.
Y vemos que de alguna manera esa tierra que Dios le había dado y que era una tierra de bendición, donde dice que fluye leche y miel, ¿no es cierto?, empezó a secarse por causa, ¿no es cierto?, de los errores, de las equivocaciones, por causa del descuido. Empezó a secarse también y empezaron a verse en ellos, ¿no es cierto?, en Canaán, en la familia de Jacob, no empezó a verse mucha diferencia entre el mundo, entre Egipto, ¿no es cierto?, y Canaán. No empezó a verse mucha diferencia, en realidad cada vez eran más similares a los que están, ¿no es cierto?, sin Dios. Pero vemos cómo también el amor de Dios, ¿no es cierto?, conociendo y viendo, ¿no es cierto?, la necesidad y la escasez que estaba pasando su pueblo, y para que en su pueblo no pereciera, y para que en su pueblo no siguiera la sequía, y para que en su pueblo, ¿no es cierto?, no fuera a perecer por causa del hambre, ¿no es cierto?, es cuando Dios, ¿no es cierto?, levanta a José, y a través de José llama a su familia. Y lo más maravilloso, que Dios llama a toda su familia. Dios dice no solamente a Jacob, no solamente a su hermano, sino a sus esposas, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Dios los llama, ¿no es cierto?, y les dice que les tiene un lugar especial, un lugar distinto, en medio de Egipto. Estando en Egipto, Dios les tiene un lugar diferente, un lugar distinto. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de ese lugar físico, pero principalmente espiritual. Ese lugar, ¿no es cierto?, llamado Gosén. Gosén en la traducción original significa un espacio, un lugar determinado. Y ese lugar, ¿no es cierto?, es el lugar de bendición, donde Dios, ¿no es cierto?, llama a su pueblo, a su hijo, ¿no es cierto?, a Jacob, para que llegue a ese lugar. Y una de las cosas que sucede, yo quisiera que podamos ver en Génesis 46, del 1 al 4, dice: y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cómo, no es cierto?, el mismo Señor y el mismo Dios le confirma a Jacob de que él tiene que ir a ese lugar donde él le tiene reservado, ¿cierto?, en medio de Egipto. Ese lugar se llama Gosén. Y lo primero que sucede en ese lugar, ¿no es cierto?, es la reconciliación familiar. ¿Por qué? Porque José se da a conocer a sus hermanos. José le dice que los perdona, que ese era un plan de Dios para no perecer. Y que Dios lo mandó delante de ellos. Y que ahora Dios los mandaba a buscar para ponerlos en ese lugar. Para que lo que estaba afectando afuera, lo que estaba afectando a los alrededores, a las naciones, a los países que estaban afuera, no le afectara a ellos. Y Dios llama específicamente, no solamente a través de José, sino que llama, ¿no es cierto?, a través, en visión, le dice a Jacob que él irá con Jacob, y le dice que él está en Gosén. ¿Por qué es importante estar en Gosén, en la tierra de Gosén? Porque Dios está ahí. Y como Dios es un Dios de orden, lo primero que hace, ¿no es cierto?, como lo enseña en el libro de Génesis, es ordenar todas las cosas. Y lo que hace es ordenar, ¿no es cierto?, las familias, los hogares, la reconciliación, el perdón. Y qué curioso, como nosotros vemos hoy en día muchas familias, ¿no es cierto?, o muchos padres, yo he escuchado a muchos padres
que dicen que hacía mucho tiempo que no pasaban tanto rato con su familia y que eso le ha hecho bien porque han compartido más con sus hijos, han conversado más y han tenido mayor comunicación. Y sin duda hacia ellos, ¿no es cierto?, le ha hecho bien, mucho mejor a nosotros. Porque a veces nosotros también, siendo parte de la iglesia del Señor, a veces no nos damos cuenta y nos afanamos en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en nuestras obligaciones y responsabilidades. Y esa la anteponemos, ¿no es cierto?, a lo que es la familia o la misma obra del Señor. Pero esto ha permitido, ¿no es cierto?, que muchas familias se puedan reconciliar. Yo no sé cómo está tu familia. Tú que me estás viendo, que a lo mejor no conoces o no has conocido al Dios del cielo. El Dios del cielo tiene un lugar, y ese lugar se llama Gosén. Y ese lugar específico acá, la tierra de Gosén, es cada uno de tu hogar. Donde tú estás, donde tú vives con tu familia, esa es tu tierra de Gosén. Esa es la tierra, es tu lugar de reconciliación. Ese es el lugar donde está Dios. Ese es el lugar donde Dios te llama, ¿no es cierto?, a buscarle junto a tu familia. Le doy gracias al Señor por ayudarnos a compartir un poco más, ¿no es cierto?, con las familias. Dios no está ajeno, Dios no está lejano, Dios te está llamando a la tierra de Gosén. Y lo que Dios va a hacer, va a restaurar tu hogar, va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia. Y por qué no decirlo, Dios está, de alguna manera nos está preparando, ¿no es cierto?, para lo que pueda venir después de esto. Está fortaleciendo la familia, está fortaleciendo el hogar, está fortaleciendo, ¿no es cierto?, nuestras vidas para poder salir después con mayor autoridad. También quisiera que pudiéramos ver, ¿no es cierto?, el versículo 31 de Génesis 46, que dice lo siguiente. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Estas palabras, no sé si a ustedes les recuerdan algo. ¿Quién dijo unas palabras parecidas a esta? Subiré e iré a mi Padre. Es Jesús, ¿no es cierto? Por eso es hermosa esta historia, porque tiene mucha relación con nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: e iré y subiré a mi Padre y mostraré. Y luego dice: vendré y los tomaré, y donde yo esté, vosotros estaréis conmigo. Qué hermoso, Señor. Te doy gracias por ello. Génesis 47, versículo 5 dice: y entonces Faraón habló a José diciendo: tú, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habitan en la tierra de Gosén, y se entiende que hay entre ellos hombres capaces por mayorales del ganado mío. Vemos, ¿no es cierto?, de alguna manera ya entendemos que es lo mismo que el Señor, que el Padre le dijo al Señor. Y por eso Jesús le dijo: donde yo esté, vosotros estaréis conmigo. Y aún más, Faraón le dice que de ahí saque líderes para dirigir, ¿no es cierto?, para administrar parte de sus bienes. El Señor nos enseña a través del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, que nosotros vamos también a liderar con Él, a juzgar con Él. Entonces es maravilloso y hermoso ver las similitudes que vemos acá en esta historia de José con la historia de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice que Canaán, ¿no es cierto?, es una tierra de provisión. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que es la mejor tierra, donde Gosén está en un lugar que se llama el alto del delta, el delta fértil, el lugar más fértil, ¿no es cierto?, por causa del ganado que ellos tenían. Recuérdense que
el pueblo, la familia de Jacob y Jacob, ellos eran ganaderos, ellos eran pastores, y la mejor tierra para ellos era justamente Gosén, una tierra fértil, donde iban a haber suficientes pastos para sus animales, para todo lo que, para todo lo que ellos, ¿no es cierto?, de alguna manera ministraban. Y de ellos también sacar para administrar también, ¿no es cierto?, la ganadería de Egipto. Y es hermoso ver que, ¿no es cierto?, Gosén es el lugar de la reconciliación. Gosén es el lugar donde Dios está, donde Dios nos llama a que estemos, a que nos fortalezcamos, a que nos reconciliemos, a que busquemos, ¿no es cierto?, su rostro, a que nos reconciliemos no solo con la familia, sino con Él. Gosén, ¿no es cierto?, es un lugar de provisión, donde los animales tendrán su provisión y donde su pueblo también, ¿no es cierto?, tendrá su provisión. También vemos, ¿no es cierto?, en Éxodo, yo quiero que usted me acompañe a Éxodo, capítulo 8, versículo 22, que dice lo siguiente: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ellas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Gosén también es un lugar de refugio, preparado por Dios a su pueblo. Dios nos dice que no nos tocará, que no permitirá, ¿no es cierto?, que la mosca, que las plagas, ¿no es cierto?, entren al lugar de Gosén, donde está su pueblo. Gosén es un lugar de refugio. Tu hogar, donde está Dios, donde tú invocas a Dios, donde estás con tu familia, Dios dice, ¿no es cierto?, que Él los va a guardar, que Él los va a cuidar. Yo te invito a que tú puedas hacer de tu hogar, hacer del lugar donde tú moras, del lugar donde tú vives, no importa cuál fuere, no importa cómo fuere, pero que ese lugar sea tu Gosén, sea tu lugar de refugio, sea tu lugar donde tú buscas a Dios, sea tu lugar donde tú invocas el nombre de Dios, donde tú adoras a Dios. Nosotros, los que vivimos en Gosén, tenemos identidad. Somos los hijos, somos el pueblo de Dios. Gosén tomó notoriedad en el Antiguo Testamento y Gosén toma notoriedad porque Dios está ahí, porque Dios está en Gosén. Si Dios nos llama a Gosén es porque Él ahí está. Gosén es el lugar donde Dios lo está guardando, lo está cuidando, pero le dicen que después de esto le dijo a Jacob, dice que volverá nuevamente, ¿no es cierto?, a Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Nosotros estamos aquí en medio de Egipto, en medio de este mundo, estamos en Gosén. Pero vamos a pasar, ¿no es cierto?, a nuestra Canaán en la presencia de nuestro Señor, en la presencia de nuestro Dios. Y mientras estamos en este lugar debemos confiar y depositar toda nuestra confianza en Él. Y descansar en Él. Son momentos difíciles, son momentos duros, pero Dios está allí. Dios está en medio de tu hogar. Dios está en medio de tu familia. Y si tú quieres que tu hogar sea o se transforme en Gosén, busca al Señor. Invócale desde ahí donde tú estás. Porque Él te está llamando para hacer de tu hogar y de tu vida un Gosén. Lo primero que se dio en Gosén
fue la reconciliación. Y vaya que es maravilloso, hermano, reconciliarse y tener paz con Dios. Y también reconciliarse y tener en paz con la familia, con los hijos. Un encuentro entre gente, en Gosén se da un encuentro entre gente que estaba dividida y herida. Y déjame decirte que no se prospera con rencor, con odio o venganza. Dios no está ahí. Dios no habita en ese lugar. En estas circunstancias no fluye el Espíritu de Dios. Si no te liberas, no tendrás la libertad que define el carácter de los hijos de Dios. Hermanos, yo los invito a que tu hogar, a que tu familia, donde tú moras, ese es tu Gosén. Y ahí está Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por hacerlo entender, Señor, de que tú nos llamas a la reconciliación, de que tú nos llamas al perdón, Señor, de que tú nos llamas a la unidad y al fortalecimiento, Padre Celestial. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú tienes preocupación de nosotros en cada momento y en cada instante. Y tú mejor que nadie conoces las circunstancias en las cuales estamos viviendo hoy en día, Señor. Por causa del pecado, Dios. Por causa, Señor bendito, de la desobediencia, Señor. Pero pedimos en esta hora y te damos gracias por tu grande amor y por tu grande misericordia. Porque aún, Señor bendito, estando en pecado, porque aún estando en desobediencia, Señor bendito, tú tienes misericordia de nosotros y nos llamas y nos llevas al lugar donde tú estás, Señor. Y el lugar donde tú estás, todo es diferente. El lugar donde tú estás, todo es distinto. El lugar donde tú estás, Padre Celestial, todo cambia, Señor bendito. Cambia hasta nuestro carácter, Señor bendito. Cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestra forma de ver las cosas, Señor. Y nos hace personas, Padre Celestial. Personas de bien, Padre Celestial. Personas de bendición, Padre. Personas que tenemos la capacidad de llevar el consuelo, de llevar la esperanza, de llevar fe a otras que no lo tienen, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, nos tienes en cada hogar de nosotros en Gosén, Padre. Ese es nuestro Gosén físico y nuestro Gosén espiritual, Señor, es mostrar los frutos del Espíritu, Señor. Los frutos del Espíritu, que es amor, tu amor, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, la templanza, Señor bendito. Esos son los frutos del Espíritu. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Y te pido por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, te pido por cada uno de los que están viendo, Señor bendito, en esta hora. Yo oro por sus hogares, oro por sus vidas y yo oro por sus familias, Señor. Que tú te muestres, que tú te reveles a ellos, Señor, y te manifiestes. Y ellos puedan tener un cambio, una transformación y una conversión. Padre, y se gocen, Señor, y sientan tu presencia y se alegren, Padre, de sentir al verdadero y al único Dios. Y alcanzar sin duda la salvación y la vida eterna. Porque tu palabra nos decía que el que practica las cosas que están en el mundo, dice, no heredará el reino de Dios. Pero más, tú nos dices que aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿no es cierto? Que aquel que obedece los mandamientos estará contigo, Señor, delante de ti, en tu reino. Gracias, Dios, te doy en esta hora. Y yo oro, Señor, por Shalom, Padre Celestial, y oro, Señor bendito, por nuestra nación. En el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Hermano, yo quisiera invitarte
a que pudieras leer Gálatas 23, donde habla acerca de los frutos del Espíritu. ¿Por qué son frutos del Espíritu? Porque es un proceso, es una obra de regar, ¿no es cierto? Y de ir creciendo. Y a medida que se va creciendo, llega un momento en que se empiezan a mostrar esos frutos. Como el árbol va creciendo, llega un momento en que el árbol ya está suficientemente fortalecido y empieza a dar sus primeros frutos. Pero es un proceso. Es un proceso que se va haciendo a través del riego y a través de la constancia. Por eso se llaman frutos del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que podamos nosotros hacer. Poner de nuestra parte, ¿no es cierto?, el obedecer, el sujetarnos, el disponernos para que llegue un momento en que van a haber frutos en ti. Los frutos del Espíritu, los frutos del reino. Hoy estamos en cuarentena, ¿no es cierto? Pero déjame recordarte que hay varios pasajes o historias en el Antiguo Testamento donde se habla, ¿no es cierto?, de procesos, si nos ponemos el ejemplo de Moisés, por ejemplo, que estuvo 40 años en el desierto con su pueblo, pero ¿qué sucedió después que salió de ese pueblo? Dice que llegó a conquistar, ¿no es cierto?, la tierra prometida. Salió un pueblo fortalecido, salió un pueblo crecido, un pueblo transformado. Jesús tuvo victoria después de que estuvo 40 días y 40 noches, ¿no es cierto?, en ayuno y en oración al Padre, y salió y destruyó a su enemigo. Puso el pie encima en su cabeza y lo destruyó. Hoy estamos apartados, pero cuando pase esto, Dios va a sacar, ¿no es cierto?, una iglesia grande y poderosa, donde parte de esa iglesia eres tú y soy yo. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga, les guarde y les guíe en cada instante en su tierra de Gosén. Amén.